el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Vivimos en tiempos en que se habla de transformaciones, pero Michoacán nunca dejó de ser el mismo estado en su esencia. Cambian los tiempos, las generaciones, tal vez las creencias y las ideas, pero la identidad michoacana no. Se hace la patria cuando entendemos que la unión es la que nos ha sacado adelante. Y en estos tiempos, la unión desde el partido permitirá alcanzar un mejor futuro. PRI Michoacán. El Instituto Electoral de Michoacán trabaja para que las decisiones electorales de la sociedad michoacana sean respetadas, para garantizar la democracia gracias a tu voz, participación y voto. Garantizamos la integración y renovación democrática de los poderes ejecutivos y legislativo, así como ayuntamientos, mediante la organización de procesos electorales y formación cívica de la ciudadanía en el estado de Michoacán. Acércate a nosotros y conoce tus derechos y obligaciones político-electorales como michoacana o michoacano. Instituto Electoral de Michoacán. Soy capacitadora asistente electoral. Y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia. Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Hermanos, celebramos juntos el misterio de Cristo en este segundo domingo de Cuaresma. La Iglesia pone ante nuestros ojos la escena de la transfiguración del Señor. Al poder asomarnos de algún modo a esa indescriptible experiencia, seamos conscientes de nuestra singular vocación a ser transfigurados en Cristo. Pidamos humildemente al Señor que nos conceda su misericordia. Manifestémosle nuestro arrepentimiento sincero. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. En la liturgia de hoy, la Iglesia nos indica la meta de este itinerario de conversión. El pasaje evangélico nos narra el impresionante acontecimiento de la transfiguración que se sitúa en la cima del ministerio público de Jesús.
Abraham, el hombre fiel y obediente, no se reservó a su hijo Isaac. Dios Padre entregó a su Hijo único, el predilecto, por todos nosotros. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios les había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confié en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor, ante todo su pueblo, en medio de su templo santo, que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía:
Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria. Pueden sentarse. Las reglas de la liturgia, mis hermanos, nos sugieren que después de proclamada la palabra de Dios,
tengamos un momento de silencio para dejar que esa palabra resuene en nuestro interior. En este domingo segundo de Cuaresma podemos tocar dos puntos. Primero, ¿por qué Cristo les manifiesta a estos tres apóstoles un poquito de su gloria? Recordemos que les había anunciado que Él iba a tener que padecer mucho, que iba a ser crucificado y que al tercer día iba a resucitar. Y eso naturalmente no entraba dentro de sus planes. En el momento en que Él pronunció esas palabras, los discípulos esperaban otra cosa y se hacían tantas preguntas. Y nuestro Señor decide manifestarles a Pedro, a Santiago y a Juan como un momento de su gloria, para recordarles o enseñarles, mejor dicho, que la pasión es el camino de la resurrección. Mis hermanos, que a gusto se sentían aquellos apóstoles en medio del temor. Qué a gusto estamos aquí, dice Pedro. Pero aquello termina. Fue nada más una probadita, mis hermanos. Este pasaje del Evangelio nos puede servir mucho a nosotros si estamos viviendo en serio nuestra Cuaresma. Hemos escuchado que la Cuaresma es un camino de purificación, de conversión, un camino de examinar nuestra vida precisamente para reformarla y para ajustarla a los criterios de Dios. Y esto supone esfuerzo, vencimiento, exige perseverancia, mis hermanos, y para cuántos significa algo muy difícil. Hoy nuestro Señor nos recuerda que Él nos ofrece una vida nueva, nos ofrece transformarnos, nos ofrece vivificarnos. Ojalá que esta visión que les manifiesta Cristo a estos apóstoles, mis hermanos, nos aliente a nosotros a seguir en el trabajo cuaresmal. Y este domingo, mis hermanos, les propongo que como segundo punto que nos fijemos en esa voz que se oye en medio de aquella nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Mis hermanos, es la plenitud de los tiempos. Es el Hijo de Dios que es presentado por el Padre Celestial. Y es la tarea que nos toca a nosotros, escucharlo. La Iglesia nos recomienda en este tiempo de Cuaresma alimentarnos con más abundancia de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. Y cuánta falta nos hace, mis hermanos, cultivar este estudio. No sin cierta razón, los hermanos separados nos echan en cara y nos dicen, ¿dónde está la palabra de Dios? El amor a la palabra de Dios.
escuchar al Señor. Mis hermanos, el Padre Canta la Mesa nos indica, que ahora es cardenal, nos dice dónde habla actualmente Jesús. Y va señalando así distintos momentos. El Señor habla a través de la conciencia de cada uno. Qué importante que tengamos bien formada la conciencia, que no la acomodemos así a nuestros intereses o caprichos, que la dejemos que sea la voz de Dios. Hoy se oyen voces que dicen, para mí esto no tiene así remordimiento alguno. Yo estoy seguro que los que pronuncian esas palabras traicionan en su interior la voz de su conciencia. Tratan de acallarla para salirse con la suya y perseverar o mantenerse en el camino que no conduce a Dios. Mis hermanos, la conciencia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que no podemos destruir del todo ese sentido del bien y del mal. Pidámosle al Señor que seamos fieles a nuestra conciencia. Y como hay el peligro de como desorientar la conciencia, por eso el segundo lugar donde el Señor nos habla es en su palabra. Ahí Él nos va manifestando su voluntad. Se trata de obedecer lo que Jesús, lo que Dios nos dice, porque es el camino que nos lleva a la salvación, mis hermanos. Pero una palabra interpretada a la luz de las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. Qué importante que conozcamos lo que la Iglesia nos enseña. Porque si no, también la palabra de Dios la podemos manipular, la podemos llevar a nuestro molino, como decimos. Podemos hacerla decir lo que nosotros queremos, no lo que Dios nos dice. Por eso, mis hermanos, como católicos tenemos esa enseñanza y esa seguridad. Como otro punto, mis hermanos, dentro de este aspecto de escuchar la voz de Dios, está donde no habla Dios. Y qué bien que ahora se difunda este mensaje a través de los medios de comunicación para que llegue a muchas personas. Dios no habla a través de la superstición, del ocultismo. No habla a través de los magos, de los adivinos, de los curanderos. No habla al consultar los muertos, los espíritus de los muertos. No habla a través de la ouija, mis hermanos. No habla por esos medios que son supersticiosos. Ojalá entendamos eso. ¿Cuántas personas han quedado dañadas en su vida espiritual por andar queriendo conocer cosas por caminos que no son los legítimos? He sido testigo, mis hermanos, de los daños. Hace poco veía cómo a una persona le impidió hasta el habla por el temor
que suscitó en su interior, y así muchos otros casos. Que no sigamos siendo crédulos. La mayoría de ellos son charlatanes. Y eso no quiere decir que no haya verdaderos brujos. Cuidado. No puede haber un verdadero brujo sin el influjo directo, sin el pacto de Satanás. Allí no habla Dios, mis hermanos. Ojalá que nosotros aprendamos esto. A cuántas personas las han timado con cantidades estratosféricas sin darles una solución, o les dan una solución temporal que después se agrava mucho más. Mis hermanos, el Señor no habla ahí. Finalmente tampoco habla, mis hermanos, en las revelaciones que muchas personas dicen: la Virgen me dijo, Jesucristo se me manifestó. Hoy pululan en las redes sociales mensajes de esta naturaleza. Esto no significa que Dios o que Jesús no pueda intervenir. Pero ¿cómo se necesita el magisterio de la Iglesia para autentificar dichas revelaciones? Mis hermanos, ojalá que esta palabra del Señor, de nuestro Padre Celestial, resuene esta Cuaresma en nosotros. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¿Qué tan dispuestos estamos a escucharlo? A encontrar en él la respuesta para nuestras inquietudes más profundas. Alimentémonos más de su palabra en este tiempo de salvación. De pie. Hacemos nuestra profesión de fe utilizando el credo más breve, el credo de los apóstoles que está en sus ojos. Digamos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios, que quiere que todos lleguemos a estar con Él en su divino reino, y pidámosle con un corazón contrito que se muestre bondadoso ante nuestra oración, a fin de que se enmienden todas nuestras faltas. Juntos podemos decir: te lo pedimos, Señor. Para que Dios conceda a sus fieles vivir estos días de Cuaresma con verdadero espíritu de penitencia y prepararse a celebrar con fruto el sacramento del perdón. Roguemos al Señor. Para que quienes se han apartado del camino del bien y han muerto a causa del pecado, escuchen en estos días de Cuaresma
la voz del Hijo de Dios y vivan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que Dios inspire sentimientos de caridad a los que tienen riquezas y multiplique los bienes de la tierra en bien de todos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Padre Dios conceda a sus hijos de la sociedad mediática desechar la pornografía y seducciones de pecado y buscar a Cristo y ser santos. Roguemos al Señor. Para que la penitencia cuaresmal aleje de nosotros el amor desordenado a los bienes visibles y sane nuestra aridez espiritual con el deseo de los bienes del cielo. Roguemos al Señor. Padre Santo, que quisiste que todas las naciones escucharan la voz de tu Hijo, nuestro Redentor y dador de vida eterna, ven en nuestra ayuda y escucha estas peticiones que ponemos ante tu altar, para que seamos testimonio de verdaderos cristianos e hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Junto con nuestros dones, pongamos en el altar nuestra firme determinación de perseverar en el camino de nuestra conversión. Que la alegría de sabernos hijos muy amados nos mantenga firmes en el camino del bien.
Hermanos que Dios ama, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea grato a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles, para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bernabé de Jesús y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares, y todo el orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende a los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos la paz. En este tiempo de pandemia, mis hermanos, conviene mucho recibir la comunión en la mano con mucho respeto. El sacerdote la deposita en la palma de la mano izquierda. Inmediatamente ustedes, después de responder amén, la toman y regresan a su lugar. Guarden la distancia necesaria. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Hermanos que Dios ama, estamos en la parte de la Eucaristía, del sacrificio, y ahora participamos en el banquete sacrificial. A distancia lo hacemos espiritualmente, uniendo nuestro espíritu a Dios,
Es importantísimo este gesto que no debe faltar. Es de gran importancia, como señalaba Santo Tomás de Aquino, ya que no podemos comulgar sacramentalmente en este momento. Los invito a hacer esta comunión espiritual. Pueden repetir conmigo: a tus pies, Jesús mío, yo me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abisma en su nada y en tu santa presencia. Yo te adoro en el sacramento del amor, la inefable Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, yo quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, pues yo vengo a ti, Jesús mío, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo, así sea. Oremos también por la paz, con la violencia, con la pandemia, con tantos descuidos que se cometen contra los pobres. No hay paz. Con esta crisis de los servidores públicos no hay paz. Pidamos al Señor por la paz. Oremos también por todos los hermanos que estaban con nosotros en la celebración y han pasado delante de Dios. Que la misericordia del Señor los proteja, que no sean entregados al poder de Satanás, que lleguen a su mansión eterna en el cielo. Oremos por los que están en terapia intensiva, los que están graves, los que van a morir por el COVID o por las consecuencias, por otras enfermedades, por la violencia. Es un momento pues de intimidad con Dios, de comunicación profunda. Aprovechémoslo, entremos en este contacto con el Señor. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Avisos del domingo 28 de febrero. Conoce la vida y obra del venerable Tatabasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, invocándolo para que pueda estar, con la gracia de Dios, en los altares. El próximo viernes 5 será viernes 1 de mes. Se expone el Santísimo a partir de las 12 del mediodía
y a las 5:45 de la tarde se hace la procesión para terminar con la Santa Misa. Los invitamos a que sigan acompañando al Santísimo durante la tarde. Seguimos invitándolos a celebrar el Vía Crucis en la Catedral los viernes de Cuaresma a las 4 de la tarde. Sigamos siendo responsables en el cuidado de nuestra salud y la de los demás, respetando las medidas sanitarias indicadas. El periódico diocesano Comunidad Cristiana se les ofrece como cada domingo en las puertas de nuestra catedral. El Señor esté con ustedes. Inclinan su cabeza para recibir la bendición. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayan en paz. Hermanos que Dios ama, qué gusto compartir estos momentos con ustedes y agradecerle al Padre Dios. Es posible que nuestra vida se llene de Dios como de un sol. Claro que sí, es lo deseable. Es importante pues, dejarse invadir por Dios, dejarse iluminar, y de esta manera nuestra vida se transforma. Es un misterio, ya los purépechas lo vivían muy intensamente, y también nosotros estamos llamados a ser templos vivos del Señor. Glorificamos y rezamos con gozo y esperanza. Ven, Señor Jesús. Hermanos que Dios ama y que participan en esta asamblea global, se acerca la gran fiesta de la fe, la Pascua, centro del año litúrgico y de la salvación realizada por Dios en Cristo. Hay que voltear a Cristo, un Dios que nos ama y nos salva. Él puede quitarnos de encima la pandemia y librarnos de la corrupción y de la muerte eterna y darnos el cielo. Que Jesucristo, Hijo de Dios, uno como nosotros, proteja al canal de Michoacán, a Radio Fórmula, a todos nuestros bienhechores, todos los que hacen posible esta transmisión. Que la paz de Dios descienda sobre los campos, las ciudades, las calles, el día y la noche, y nos llene el alma de seguridad. Confiemos en Él, que ama con ternura a los pobres y humildes. Es el amor fiel que no falla, que no manipula, que no se sirve de los humildes. Danos, Señor, volver a ti, la roca inconmovible. Ecos del banquete divino. Saborea el momento que acabamos de vivir, tómate tu tiempo. Disfruta de la beatitud que gozan tus hermanos del cielo. Aprende a vivir en Dios, con Dios y para Dios. Quédate en el recogimiento y sal dulcemente, tranquilamente, para que te llene la presencia de Dios y seas arropado por su misterio. Saldrás irradiando luz, serenidad y modestia. Ve a tus hermanos que viven sin Dios en la rutina, el vacío, el pecado, las seducciones, las destrucciones, un ruido infernal. Debemos aprender a vivir la misa, la muerte y la glorificación de Cristo y hacer de su misterio la clave para entender nuestra vida, una dimensión pascual de nuestra vida. Hermanos enfermos, ancianitos, prisioneros, los pobres, los depresivos, los que lloran. Dios los ama con predilección a todos los que sufren. Él es refugio y fortaleza.
apoyen con su ofrenda en efectivo esta obra, hagan el esfuerzo de mandarla a la cuenta Banorte que han visto en la pantalla y pídanle a Dios que sostenga esta obra, animen a los suyos a colaborar con su pequeña ofrenda. Si les llevan la Sagrada Comunión, soliciten a sus parroquias que sean a las 10, calculando cuando se termina la misa para hacer el link. Quienes pueden acuden a misa en persona, es muy rico. Dentro del misterio, el acontecimiento originario de la salvación, centro y cumbre de la gran obra de salvadora de Dios, la pasión y muerte de Cristo se reactualizan en la misa, en el tiempo de la Iglesia que lleva la salvación a todos los pueblos de la tierra. Cristo actúa sacramentalmente apenas velado por los signos. El banquete de la Eucaristía nos impulsa a los demás en la sinodalidad que es marchar juntos hacia Dios. El misterio pascual es una gran experiencia, tiene el encanto de las bodas eternas del Cordero y participamos ya desde esta tierra. Celebramos con muchos hermanos reunidos en la Asamblea Global, es una experiencia nueva en todos los rincones de la tierra, bajo la bóveda del cielo, con la palabra, los signos, la imagen y el sonido. A todas partes alcanza Cristo a través de las redes de la electrónica. Qué hermosa es la familia que celebra la presencia de Dios en torno a la mesa. En este momento de gracia, en que todos llevamos a Cristo en esta borrasca tan compleja de pandemia y sangre y tantas crisis, mentira, abuso. En la Asamblea de Dios, como en su proyecto, van primero los pobres, marginados, humildes, los que lloran no tienen hambre, y todos van a acabar con la corrupción, hacer del mundo una ofrenda pura para Dios. El cáliz y otros signos. La misa se realiza con signos y símbolos. Un símbolo son las imágenes, nos recuerdan la presencia de Dios. Es preciosa la imagen del Señor de la sacristía y tantas imágenes que hacen un lugar de gracia donde Dios alimenta a los fieles. La Eucaristía es una galaxia de signos y hay un signo maravilloso, blanco, puro como una galaxia joven, es la asamblea ahora incontable a través de estos medios. Que el signo sea maravilloso, rico, extraordinario, que al vernos celebrar con tal unción y recogimiento y gozo, los demás quieran venir porque sienten que Dios está con nosotros con los regalos de vida. La misa de Cristo y tu misa. En la misa de Cristo entramos en el plan de Dios, en la acción de aquel que se ofrece en la cruz para librarnos de la corrupción y darnos una vida nueva. Te unes íntimamente a Cristo que habita en ti con el Padre y el Espíritu Santo. Y enseguida, saliendo del templo, es tu turno. Aprende a ofrecer el sacrificio de Cristo y ofrece el sacrificio de tu vida. Eres enviado, misa significa envío. Es el dinamismo que transforma el mundo de corrupción, de mentira, de soberbia, de tinieblas, de injusticia. Tu templo es la casa, el trabajo, la escuela, el sacerdote, la gran ofrenda de la ciudad y del mundo. Debemos hacer del mundo y de la vida una gran ofrenda, transformarla en un sacrificio viviente, agradable a Dios. Todos los días aprendemos del Maestro en la escucha de la palabra. Lee el Evangelio, búscalo en tu Biblia, en la aplicación. El domingo es segundo de Cuaresma. Cristo purifica el templo de quienes no respetan y lo convierten en un antro. La familia, primera comunidad eclesial. La célula del cuerpo místico de Cristo es la familia. Ahí se vive la primera experiencia de fe. Ahí madura y florece. Esa transmisión de la misa es la gran oportunidad para reanimar a la comunidad familiar, congregarla, alimentarla, darle fortaleza, actualizando el acontecimiento original de la salvación. La familia tiene su templo, su lugar hermoso, su rinconcito,
digno para celebrar la Eucaristía, donde pones el aparato. La hora de la celebración también es sagrada para que todos participen. Convócalos, hazlos ir, oblígalos motívalos, anímalos a entrar, como la fiesta más bella que se celebra semana a semana. Las señales de los tiempos. Los hombres pierden el sentido del bien y no establecen el orden público. Se ha perdido el orden moral. Se ha sentado en la silla del poder la iniquidad, la mentira, dice la Biblia. No se vela por el bienestar de los pobres y humildes en un servicio desinteresado. Estamos viviendo una situación muy grave de descomposición social. La economía, la producción caen, no solo la salud y la pandemia. Todo se derrumba. Reinan las bajas pasiones que acaban con el Estado de Derecho y el orden. Es el caos sin rumbo. El más visible y terrible es el COVID. Muchos hermanos mueren, la pandemia pega cada vez más cerca. Hay un gran vacío de Dios, al parecer. Hay quien muere sin confesión, sin auxilio espiritual. La muerte eterna es más cruel y eterna que el coronavirus. Esta es la hora de Dios, la hora de la fe, de volver a Él y atender el asunto más grave de la eterna salvación, el negocio más importante. Cristo invita a la conversión. Hay que poner a Dios en el centro y darle el tiempo, en la escucha de su palabra, la confesión, hacer el bien a los pobres. La luz divina. La Cuaresma, dice la Iglesia, el Espíritu Santo nos empuja también a nosotros, como a Jesús en el desierto. No se trata de un lugar físico, sino de una dimensión existencial en la que se hace silencio para la palabra de Dios, para que se cumpla en nosotros la verdadera conversión. En Cuaresma hay que acoger y vivir la verdad que se manifestó en Cristo. Significa ante todo dejarse alcanzar por la palabra de Dios, por Cristo. Que la Iglesia nos transmita de generación en generación. Señor Dios nuestro, concédenos a los cristianos vivir el Evangelio y conocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta, dice el Papa bellamente. Pidan, se les dará, por la conversión de las familias en esta Cuaresma, que encuentren en su oración y la palabra la presencia de Dios, que sean testimonio y luz en la sociedad, por todos los jóvenes, los adolescentes, para que los ayudes a tener una vida llena de valores, de respeto y de responsabilidad, para que todos los que necesitan la vacuna la alcancen y todos los que están necesitados no se sientan desamparados, despreciados. Preparativos para la misa, la cena del Señor. Prepara la fiesta, la misa. Adorna el rincón donde vas a poner la tele, el radio, el celular, donde vas a recibir a Cristo. Y sobre todo construye la comunidad familiar. Reúne a todos los hermanos, los abuelitos, a todos los que puedan dentro de la sana distancia. Haz de tu familia una comunidad de fe, de esperanza, de amor y servicio. La vida será mejor. En la misa se presentan ofrendas. Decídete a dar tu ofrenda en la cuenta Banorte 05 22 23 44 40. Es indispensable, es muy urgente, estamos muy urgidos para poder continuar. El Padre Dios te paga aquí el 100 por 1 y después la vida eterna. Amigos, hermanos que Dios ama, vayan tranquilos porque Dios cumple su promesa, yo estoy contigo. Que Él te proteja, proteja a tu familia y tu trabajo. Sean felices porque Dios te ama. ¿Algún ser querido se levantan por las noches varias veces para ir al baño? ¿Tiene dificultad para empezar a orinar? ¿Urgencias repentinas y frecuentes?
¿Siente molestia o dolor al orinar? ¿Ha perdido o disminuido su apetito sexual? O lo que es peor, ¿le cuesta trabajo conseguir una erección? Si contestó que sí a alguna de estas preguntas, seguramente tiene la próstata inflamada. Las opciones hasta hoy: vivir infelizmente con el problema y sus consecuencias, tomar medicamentos con potenciales efectos secundarios o enfrentarse a una riesgosa y dolorosa cirugía. Ahora existe una opción diferente, 100% natural, sin efectos secundarios, que le garantiza resultados y una mejoría en menos de 28 días. Le presentamos Prostalib. Dejé de ir tan seguido, tan frecuente en las noches a orinar. Nunca más volví a tener esa urgencia para ir al baño. Disminuyó las veces de pararme en la noche y en el día sucedió lo mismo. Más o menos en 2 semanas, semana y media, empecé a sentir los cambios. Pues ¿por qué no amar otra vez? Amar en ese aspecto que tú conoces, ¿no? O sea, completo. Usted también puede sentirse de maravilla otra vez, sin los nocivos efectos secundarios y sin una dolorosa cirugía. Hoy descubrirá lo que es la próstata, lo que hace, por qué le causa tantos problemas a tantos hombres y lo que puede hacer de manera sencilla y segura. Este es el Dr. Salvador Armengol, egresado de la Universidad de Medicina de Barcelona, España, con especialidad en neuropatología. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones de Medicina Biológica y rector de la Escuela de Medicina Laina en Miami, Florida. Autor de 6 libros de medicina y, de acuerdo a la publicación Who is Who, es uno de los doctores de mayor reconocimiento en los Estados Unidos. Ha ayudado a miles de personas a revertir y controlar el problema de la próstata crecida y hoy le ayudará a usted. ¿Qué tal, cómo le va? Yo soy Rocío Sánchez Azuara y estoy con el doctor Salvador Armengol. 8 de cada 10 hombres sufrirán de próstata inflamada. Esto representa 600 millones de hombres alrededor del mundo. Una cifra alarmante, doctor. Así es, solo los hombres tenemos próstata. Es pequeña en los niños, crece o se desarrolla en la adolescencia hasta los 30 años, cuando puede empezar a crecer más. A los 50, 1 de cada 2 hombres sufrirá de inflamación o agrandamiento prostático, conocida esa condición bajo el término médico hiperplasia prostática benigna, que por cierto de benigna no tiene nada. A los 50 años, 1 de cada 2 hombres tendrá esa patología. Y a los 80 casi todos los hombres sufrirán de ese cuadro clínico, de una forma tan natural o normal como es que a uno se le cae el cabello y les hagan canas. ¿Por qué se da y qué consecuencias tiene, doctor? Bueno, la testosterona es la hormona masculina que con el tiempo se convierte en dihidrotestosterona, la cual promueve el crecimiento de las células de la próstata, agrandándola y en consecuencia comprimiendo pues la uretra, que es el tubito o conducto que desemboca al exterior el orín de parte de la vejiga. Esa condición puede traer, por compresión, trastornos funcionales en la micción, cuando el hombre va a orinar. Por ejemplo, puede ser que tenga la sensación de que no ha vaciado del todo la vejiga, el chorro es débil en la micción, cree que